reforma del sistema de remuneraciones del sector salud. Y bueno, vamos a conversar con la ministra acerca de qué es lo que se proponen con este asunto. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que están proponiendo? Para comenzar, esto nace claro, a partir de las huelgas que hubo el año pasado y hubo unos acuerdos y se dijo, bueno, vamos a dar una nueva política de remuneraciones, pero esto tiene que darse dentro de una reforma, ¿no es cierto? Recuerdo más o menos que esa fue la frase. ¿Qué se va a hacer? Sí, bueno, en realidad fue una confluencia de factores importantes. El tema de la huelga, que llevó a efectivamente unos acuerdos con los diferentes gremios, pero esto en el marco de un encargo, además, que nos hace el presidente de la República y que hace al Consejo Nacional de Salud para proponer un conjunto de medidas de fortalecimiento del sistema de reforma. Entonces, ese es el marco en el cual hemos venido trabajando los últimos 6 meses con el Consejo Nacional, que tiene en sus miembros a actores muy importantes del sistema, al Colegio Médico, al Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud, que existe ya hace mucho tiempo. Es un consejo consultivo, está el Colegio Médico, está el sector privado, está de salud, están las universidades, los trabajadores, en fin, un grupo de gente muy importante, al cual el presidente además consideró oportuno añadir para esta tarea al Acuerdo Nacional a la SUNASA, que es la Superintendencia, y el Seguro Integral de Salud, y además a la representación de los gobiernos regionales. Entonces, este trabajo de estos últimos 6 meses prácticamente culmina ya muy pronto, la próxima semana, con un informe que le vamos a entregar al presidente, y de esa discusión, que además ha sido en las regiones, en 3 macrorregionales, ha sido con un conjunto de comisiones de trabajo integradas por miembros de toda esta representación que está en el Consejo Nacional, en realidad un grupo muy grande de personas, luego de un seminario internacional, en fin. Se desprende de este documento que hay algunas necesidades normativas que nos llevan a plantear la necesidad de sacar unas leyes que están incluidas acá. Esas leyes, yo diría que el centro de la discusión sobre lo cual se articula lo demás es esta idea de que el sistema que tenemos es un sistema que no es sostenible. Y no es sostenible porque es un sistema que está basado en la atención hospitalaria. Entonces, está basado en que las personas tienen que ir a la capital de la región o a la capital de la República, a Lima, para obtener el servicio que requieren. Y ese es un sistema que no es sostenible ni en términos de equidad, ni en términos de financiamiento, y nos pone en una espiral de un enfoque de salud que está orientado a lo curativo de alta complejidad. Lo que tenemos que hacer es poner el sistema de cabeza, que es cómo acercamos hacia la población establecimientos que tengan la capacidad resolutiva para efectivamente atender y resolver el 70-80% de los problemas de salud o las necesidades de atención de salud que se dan en un nivel primario o secundario. ¿Y eso cómo se hace? Eso es fortalecer las postas. Eso es, y creo que conversamos de esto hace algunos meses, la identificación de lo que llamábamos los establecimientos estratégicos. Se han identificado con todos los gobiernos regionales un total de 750 establecimientos estratégicos entre estos hospitales intermedios y la red de atención primaria. Esto se ha hecho un trabajo de planificación muy importante con ellos. En un conjunto de 6 o 7 gobiernos regionales, además, hemos llevado ya la planificación año a año con los gobiernos locales. Y este es el centro de la propuesta, en tanto pone el eje en cómo llevamos el servicio de prevención, promoción y atención de las cosas más importantes más cerca al ciudadano, con mejor atención, con más cercanía y más equidad. Y más eficiencia también. No solamente en la eficiencia operativa. ¿Dónde estaría el cambio? Porque en este momento existen las postas, existen los centros médicos. Lo que pasa es que esos establecimientos de primer nivel que tenemos no tienen la capacidad resolutiva que se requiere. No tienen pediatras, no tienen ginecólogos, no tienen capacidad. ¿Cómo los va usted a producir? Yo recuerdo haberle preguntado eso. Exactamente. Ese es el problema, porque no hay suficientes médicos y todos están en Lima. Exacto. Entonces ahí viene el tema. Ese es el tema de la planificación de la inversión, está más o menos clara lo que queremos, y viene el tema laboral, salarial
y de gestión de recursos humanos. Por eso es tan importante la otra pieza, que es la de la política remunerativa. Y yo enfatizo la palabra política porque no hemos estado usando ni pensando en las remuneraciones como una política. Lo que tenemos es un conjunto muy desordenado de una serie de conceptos remunerativos que han sido producto de presiones, Sí, en pues, fin, claro. posibilidades en algunos casos, restricciones en otras, lo pensionable casi nada, una serie de conceptos, 15, 16 normas para regular el sueldo de un profesional determinado. Entonces la gran pregunta es cómo convertimos a la política salarial en una política que se oriente a el desempeño, pero también a cerrar las brechas en los niveles remunerativos que en realidad son sumamente bajos en el país. Ahora, pero ¿cómo hacemos para mejorar la gestión? Porque yo participé ahora como jurado en el concurso, el trámite y demás, y me sorprendió que la mayor parte de los trámites denunciados, digamos, o postulados, tenían que ver con ESALUD y con el Ministerio de Salud. Cosas penosas que eran para llorar, y además ponían, esto es para llorar, todo el sistema de citas, de referencias, de transferencias que iban al primer nivel para pasar al segundo nivel, en desorden, no había, es decir, es un caos, no funciona. Entonces, ahí lo que siempre se ha propuesto es, oiga, ¿por qué no vamos a un sistema mucho más moderno, más empresarial, por decirlo así, en donde por un lado tengamos el fondo, los fondos, y eso además está en la Ley de Aseguramiento Universal, que separa el fondo, sea de salud o sea los fondos del ministerio, por un lado, y por otro lado las entidades prestadoras. Entonces, que una persona pueda ir a una entidad pública, a una entidad privada, a cualquier entidad, a atenderse, y que esta entidad, incluso la propia entidad pública, pueda hacer, pues, entregarla en contrato, un contrato de gerencia o con una empresa privada, o entregarla en concesión, una asociación público-privada, para mejorar la administración de los hospitales que se manejan, pues el Estado no es un buen administrador. En fin, ese tipo de reforma, integrar todo en un sistema en que mucho más eficiente. Efectivamente, entonces al elemento de dónde ponemos el énfasis del esfuerzo, en qué nivel de la pirámide de atención ponemos el énfasis, atención primaria, atención secundaria. El segundo tema, uno de los segundos temas es cómo logramos estas redes entonces integradas, no administrativamente integradas, sino funcionalmente integradas, es decir, usar lo que está en el territorio, independientemente de quién es el que lo administra. Y en eso hemos avanzado con los convenios de intercambio de servicios, con una estrategia que ha sido muy exitosa, que es abrir al asegurado SIS los servicios de CISOL, a eso me refiero. En Lima, en las regiones, progresivamente más. Hemos avanzado en la ley de presupuesto también, con unos artículos que permiten al SIS, por ejemplo, y a Salud, ambos, contratar servicios privados complementarios. De hecho, Salud está disminuyendo sus listas de espera de intervenciones a raíz de este artículo de presupuesto, que antes no nos permitía contratar servicios privados complementarios. Entonces necesitamos un conjunto de leyes que haga que estos artículos que han sido transitorios en la ley de presupuesto, luego de 6 meses de haberlos probado, los podemos hacer permanentes. ¿No? Ya, porque la ley de aseguramiento universal ya lo permite, y el reglamento también dice que cualquier entidad puede contratar, en fin, con cualquier otra, pública o privada, para prestar los servicios, es decir, separa el fondo. Además el fondo tiene un nombre y no sé qué, IAFAS, ahí está, las IAFAS es por un lado, es decir, el fondo por un lado, y por otro lado las entidades prestadoras. Así que el fondo puede contratar con cualquiera, hacer un convenio con cualquier entidad para que se puedan atender ahí las personas. Pero ha sido a raíz de mecanismos específicos que hemos puesto en el presupuesto del año pasado, en la ley, y que hemos probado estos 6 meses, que podemos decir que ya efectivamente podemos hacer este intercambio de servicios, MINSA, Salud, privados, es decir, redes integradas usando al máximo lo que está. Y para crecer, un esquema de inversión, de planificación, donde no dupliquemos los esfuerzos de inversión. Entonces, esa es la idea. En términos de gestión, efectivamente tenemos que hacer cambios radicales. Creemos que podemos, y uno de los pedidos de delegación es justamente ese, el modelo de gestión. Creemos que podemos combinar modelos de gestión
públicos, particularmente allá donde no haya posibilidad de tener un gestor privado. Podemos tener modelos de gestión privada. Y de hecho, a mí me parece muy interesante el caso del Hospital del Niño de San Borja, donde vamos en octubre, espero que octubre, noviembre, a más tardar, tener ya una APP para todo lo que es la administración no clínica. Es decir, todo lo que es mantenimiento, logística, que es donde lo hacemos mal. Ya. Entonces, hay una posibilidad de hacer una serie de APPs para, sobre todo, los hospitales más grandes, donde efectivamente el aporte del sector privado, y este es el tema de fondo, sea el aporte de la innovación y la transferencia tecnológica, básicamente gestión, ¿no? Entonces, yo adelantándome a la crítica que probablemente, o a la pregunta que probablemente me hagan sobre este tema, no es un esquema de privatización, es un esquema de usar lo que tenemos a disposición en el sector público, en el sector privado, de forma tal que podamos complementar nuestras mejores capacidades. Entonces, ese es otro tema para el cual queremos facultades y estamos también pidiendo facultades para reorganizar el Ministerio de Salud. ¿Cómo así sería eso? El Ministerio de Salud tiene una estructura orgánica muy poco apropiada. De hecho, y esta es una anécdota que yo cuento, cuando recién entramos a la gestión con el viceministro, nos pusimos de acuerdo más o menos cuáles eran las líneas prioritarias que queríamos llevar adelante y decidimos que no íbamos a atacar el tema del cambio orgánico del ministerio porque será muy complicado. A la vuelta de 2 o 3 meses nos dimos cuenta que es indispensable. Tenemos una estructura que no nos permite operar. ¿Sí? Tenemos un solo viceministerio, todos los hospitales dependen directamente del viceministro, además de todo lo demás, todos nuestros programas, TV, inmunizaciones, o sea, es una estructura que depende estrictamente del viceministro, con lo cual nada depende del viceministro realmente, porque es imposible gerenciar todas estas cosas. Entonces hay 2 o 3 cambios fundamentales que queremos hacer. Uno es